Hola a todos, este es el video número 19 de Java Cómo Programar. En este video vamos a analizar las figuras 4.18 y 4.19 de Java Cómo Programar, capítulo 4. Para esta ocasión vamos a utilizar algunas librerías, entre ellas encontramos java.awt.graphics, que nos va a permitir utilizar algunos gráficos como círculos, líneas, rectángulos, entre otras cosas, y javax.swing.jpanel, que nos va a permitir crear un panel que sobre el cual vamos a poder poner estos dibujitos. También vamos a utilizar la librería javax.swing.jframe, que nos va a crear una ventana sobre la cual vamos a tener nosotros nuestro panel, que como les mencioné se encuentra en la librería javax.swing.jpanel. Tengamos en cuenta que este panel no es visible, mientras que esta ventana sí es visible, la ventana que podemos crear con JFrame. Bueno, volvamos a la figura 4.18. En este archivo vamos a importar estas dos librerías que ya les mencioné y vamos a tener una clase llamada drawPanel que dice extends jpanel. Esto quiere decir que jpanel va a ser la clase padre de la que va a heredar atributos y métodos la clase drawPanel. Esto quiere decir que hay una superclase llamada jpanel. Luego vamos a tener un método llamado paintComponent que va a recibir como parámetro g de graphics. Este es un método que existe dentro de jpanel y ahora estamos utilizando. Luego vamos a llamar a un método. Este método es paintComponent y le vamos a pasar como parámetro g. Super es una forma de llamar a paintComponent. Recordemos que nosotros utilizamos this para llamar a las variables de instancia, es decir, de la clase que estaban fuera del método. Y en este caso vamos a utilizar super, que lo que va a hacer es permitirnos llamar a un método que se encuentra dentro de la superclase, es decir, jpanel. Nosotros no podemos llamar a este método sin utilizar el super, ya que este método no se encuentra dentro de nuestra clase. Por lo tanto, vamos a ocupar el super para llamar a este método. Luego vamos a crear dos variables. Este método lo que hace es colocar este panel que nosotros estamos creando para luego hacer los dibujos sobre este panel. Luego vamos a crear nuestras dos variables, una va a ser width, ancho, y otra va a ser height, altura. Para la primera variable vamos a utilizar el método getWidth, que nos va a permitir obtener el tamaño de nuestra pantalla. En este caso nos va a permitir obtener el tamaño de una ventana. Recordemos que yo les voy a dar como ejemplo utilizando este cuadrito. Las coordenadas de una pantalla van como 0, 0 para la esquina superior izquierda y el número más grande, pues podría ser por ejemplo 400, 400 para la esquina inferior derecha. A partir de ello vamos a tener otras coordenadas, como por ejemplo si queremos el punto inferior izquierdo, vamos a tener, por ejemplo, si valiera 400, el tamaño de esta pantalla sería 400 y 0 para el ancho, es decir, lo dije al revés, pero sería 0 para el ancho y 400 para la altura. Y así podemos tener otras coordenadas. Lo que vamos a hacer a continuación es llamar para el objeto g
el método drawLine. G vendría a ser nuestro panel, este panel que podemos ver acá. Entonces vamos a llamar al método drawLine, que como dice su nombre va a dibujar una línea. Como sabemos, una línea necesita dos puntos que van a ser unidos por esta línea. Estos dos valores van a ser las coordenadas para el primer punto. Si decimos 0, 0, nos vamos a estar refiriendo a la esquina superior izquierda, que sería esta. Y con estos dos valores vamos a referirnos a la esquina inferior derecha, ya que son los valores más grandes, porque son el tamaño de nuestra pantalla, de nuestra ventana, que van a ser la esquina inferior derecha. Luego vamos a dibujar una línea que lo que va a hacer es ir desde la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha. Luego nos vamos a ir a nuestra clase main. En esta clase tenemos como siempre nuestra clase main y tenemos un método. Dentro de él tenemos un constructor que nos va a permitir crear un panel. Aquí estamos utilizando el método drawPanel. Luego vamos a crear un frame, es decir, la ventana que va a contener a este panel, y lo vamos a crear utilizando el método JFrame, y esta ventana se va a llamar Application. Luego vamos a... Acá estamos utilizando métodos de JFrame, ¿no? Luego vamos a... dentro del objeto Application vamos a utilizar el método setDefaultCloseOperation, que nos va a permitir ponerle unos botoncitos que nos van a permitir cerrar esta ventana. Luego vamos a utilizar el mismo método para agregar el panel que creamos en la línea 10, y también vamos a darles unas medidas a este panel, a esta ventana, utilizando el método setSize, y acá vamos a poner los valores que queremos que adopte esta ventana. En este caso estamos usando 250, pero podemos hacer que la ventana sea un poco más grande, le pongamos, ¿por qué no?, 400, y esta también 400. Como podrán ver, no va a cambiar nada, simplemente el tamaño de la pantalla. Las líneas que dibujamos anteriormente se van a seguir mostrando de esquina a esquina sin importar el tamaño que nosotros le pongamos. Y luego vamos a utilizar el método setVisible y le vamos a poner un true porque queremos que se muestre. Si le pusiéramos un false no se mostraría. Y luego, si nosotros ejecutamos, nos va a mostrar nuestro panel con sus líneas, pero acá yo estoy teniendo un problema, creo que es problema del IDE, que no me está mostrando la ventana que yo creé con JFrame. Antes sí me la mostraba, no he cambiado el código en ninguna parte, pero ahora no me la está mostrando. Bueno, como podrán ver, acá tengo un grave error del IDE Online. Esto está provocando que yo, aunque borre el código, aún así se creen estas líneas. Esto no tiene sentido, no debería pasar. Pero bueno, basta con esto para entender cómo funcionan estas librerías y lo que podemos hacer con ellas. Si estuviera funcionando bien esto, si se estuviera ejecutando correctamente,
nos debería mostrar aquí un cuadrito parecido a las ventanas que nosotros tenemos, que nos permiten cerrar, minimizar o maximizar nuestra ventana. En este caso solamente funcionaría la que nos permite cerrar, pero no podemos verlo ya que no se está ejecutando esto correctamente. Como habrán visto anteriormente, si yo esto lo ejecuto nuevamente, por más que no tenga ese código, esa gran porción del código, aún así se sigue mostrando por pantalla esto, y aunque borre la otra parte del código, probablemente se siga mostrando todo como si estuviera bien, pero en realidad no. Así que podemos ver que eso no es culpa del código, sino de el IDE. Bueno, eso es todo por este video. Sepan disculpar esto, no es algo que yo pueda controlar, pero espero que no vuelva a suceder para próximos ejercicios. Esto es todo por este video, nos vemos pronto.